Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adan Zaid. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle, Yojairo Ascencio. Yo Sagitario 50, Roy. LJ 141. Lialmo. SH. Kagod. ANS. Coro GD. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. ¿Es un pájaro? ¿Un avión? Es Seiji Shigan. Punto de vista de Seiji, oye, tío. ¿Puedes decirme tu dirección postal? Le grité al piloto sentado frente a mí. Giró la cabeza lo más que pudo hacia un lado y respondió. Debería ser imposible oír yo, pero con solo ver el movimiento de su garganta, pude interpretar lo que decía. Lo memoricé. Me levanté del asiento y lo agarré del cuello para poder hablarle al oído. No quería que el viento me silenciara la voz. Siento hacerte esto, hombre, pero no se lo digas a nadie. De todas formas, nadie te creería. Empecé a reír, para su confusión. Te enviaré una carta como prueba de que estoy vivo. Solo dile al señor Ashinaka que me dejaste en otro lugar o algo así, dije antes de dejarlo ir. El aire me azotaba, el avión no era nada rápido, pero el cielo estaba ventoso. Me quité todos los cinturones de seguridad antes de hacer lo que haría un loco. Salté del avión. Sí, sé que podría haber regresado sin problemas y haber ido a la casa camado a pie otra vez, pero quería eso. No había otra explicación lógica. Siempre quise hacer paracaidismo y tuve la oportunidad. No podría ser más sencillo. Santo cielo. Dije mientras sentía que mi cuerpo se movía en el aire. Mi impulso había empezado mal debido a que había saltado del avión. Pero con mi experiencia como luchador y el dominio de mi cuerpo, extendí mis extremidades y me estabilicé hasta una caída pacífica. Mis oídos, inertes, oían el aire azotarme mientras descendía cada vez más rápido hacia el suelo. Pero en un momento, alcancé el límite y mantuve una velocidad constante. Con la ayuda de mis 4 extremidades y un rápido cálculo de mi trayectoria actual con los ojos, caí hacia mi destino. Mis ojos estaban muy secos por el aire que soplaba y eso era incómodo, pero aparte de eso, la experiencia de paracaidismo fue increíble. Espero que el piloto no quede demasiado traumatizado. Tercer punto de vista. Una niña de 12 años se enderezó y estiró el cuello para mirar la extraña cosa que vio caer del cielo. Estaba cosechando verduras en su huerto cuando oyó el sonido de un avión sobrevolándolos. Levantó la vista, pero en lugar de ver el avión, vio algo extraño. Lo que vio atrajo toda su atención mientras dejaba caer su cesta. Quizás era el calor del verano que le estaba jugando una mala pasada o quizás sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero ella acaba de ver a un hombre caer del cielo. ¡Bum! Una pequeña explosión se escuchó desde el bosque poco después. Era la prueba de que lo que veía podría no ser solo una ilusión. Quizás no era un hombre, pero algo caía del cielo. Dejó su cesta atrás y corrió hacia la explosión en el bosque. Una curiosidad juvenil la invadió. ¿Era un asteroide? ¿Un pájaro? ¿Un monstruo? ¿O fue el Omnitrix? En fin, corrió por el bosque tan rápido como pudo. Finalmente llegó al lugar del accidente. Se detuvo y observó con los ojos abiertos. Era un hombre. Quedó perpleja al descubrir que lo que vio era cierto. Realmente había un hombre cayendo del cielo. Su cabello morado ondulado enmarcaba un rostro atractivo. Su piel sana le daba un aspecto bastante joven, pero su expresión y sus ojos delataban esa observación. Parecían haber vivido mucho. Las cicatrices en su frente y mejillas eran defectos prominentes en su rostro, por lo demás atractivo. Daban una sensación aterradora, como si esas cicatrices no se parecieran a las demás. Estaba vestido con un uniforme oscuro, el uniforme estándar de cazador de demonios, y un ori blanco y morado.
Pero su característica más singular eran sus ojos morados, que parecían tener una fuente de luz distinta a la del sol. En ese momento, miraban hacia arriba, viendo algo más de lo que la niña creía ver jamás. «¿No me ve?», observó la chica con curiosidad. El hombre miraba hacia arriba y no parecía notar su llegada. Simplemente observó al hombre con curiosidad hasta que él movió la cabeza y sus ojos se posaron en ella. Parecieron abrirse un poco de asombro al verla. Ahora que finalmente la notaron, la niña dio una sonrisa brillante y se presentó, tal como su madre le había enseñado a hacerlo. «Hola señor, mi nombre es Nezuko Kamado», eso fue todo lo que pudo decir antes de que el hombre apareciera de repente frente a ella. La levantó del suelo y la cargó sobre su hombro como si fuera un saco de patatas. Nezuko estaba conmocionada y alarmada. ¿La iban a secuestrar? «Corran. Abejas», dijo el hombre y salió disparado. Corrió rápido, pero no demasiado rápido como para lastimar a la niña que llevaba en el hombro. Fue entonces cuando la niña notó que muchas abejas volaban hacia ellos, se notaba que estaban enojadas por el sonido que hacían. El hombre había destruido una colmena de abejas en uno de los árboles sobre los que. Con Nezuko al hombro, el hombre siguió corriendo hasta que las abejas finalmente desistieron de perseguirlas. Salieron corriendo del bosque y solo se detuvieron al llegar a un claro. El recinto del Kamado. Jaja, eso dio miedo. «Solo te das cuenta de lo raros que son los insectos cuando los ves de cerca», exclamó el hombre con un suspiro. Entonces su atención se volvió hacia Nezuko nuevamente y la bajó suavemente al suelo. «Oh, hola, Nezuko-chan», dijo el hombre, mirando a la chica con una mirada de familiaridad como si la conociera. «Guau. Te ves aún más linda en persona, ¿qué frente tan bonita tienes?», dijo, más para sí mismo que para ella. Empezó a acariciarle el pelo antes de agacharse y pellizcarle las mejillas. Nezuko, ya una niña de 12 años, no soportaba que la trataran como a una niña pequeña. Así que apartó la mano de él de su rostro y lo miró con un brillo nuevo en los ojos. Uno que fuera más cauteloso. «¿Tiene usted una espada, señor? ¿Quién es usted?», preguntó. Ella notó la espada oculta debajo de su aori mientras huían de las abejas. El hombre se rió al verla ponerse en guardia. Pero respetó su deseo y se presentó de la misma manera. «Mi nombre es Seiji Shigan», dijo e hizo una pausa. «Y yo soy tu prima de Tokio». «¿Eh?». Nezuko se quedó atónita. Que ella supiera, su familia no tenía parientes. «¿Primo?». «Así es», dijo Seiji, mintiéndole a la joven con tanta naturalidad como respiraba. «¿Es esa tu casa?», dijo, mirando hacia atrás y hacia la casa en la distancia. «Sí, entonces vámonos», dijo y pasó junto a ella en dirección a la casa. Nezuko se quedó atónita. Tenía un sinfín de preguntas. ¿Cómo había caído del cielo? ¿Cómo los encontró? ¿De verdad era su primo? Pero el hombre que tenía la respuesta ya se estaba escapando. «Espera un minuto», exclamó antes de darse la vuelta y correr tras él. Punto de vista de Seiji. «¿Quién eres?». Kie Kamado, la madre del dúo protagonista Tanjiro y Nezuko, se paró frente a mí con cautela y alarma en sus ojos. Supongo que esa era la reacción normal cuando veías a un hombre con aspecto malvado y cicatrices, que llevaba una espada más alta que tú. Nezuko era solo un niño, sin conocer los peligros y las sospechas de la situación. «Nezuko. Ven aquí», gritó Kie, intentando disimular la emoción que se le traslucía en la voz. Pero fue un esfuerzo inútil, pues podía verlo todo y no oírlo al mismo tiempo. A diferencia de su hija, la madre sabía que debía tener cuidado con un extraño. Sin darse cuenta de lo que pasaba, pero obedeciendo las palabras de su madre, Nezuko corrió hacia ella y se paró a su lado. Kie la sujetó del hombro para calmarla. Ella todavía tenía una sonrisa educada a pesar de que estaba cautelosa. «Por favor, señor, ¿puede decirme quién es usted o por qué está aquí?», preguntó de nuevo, todavía educada y modesta. No llevaba nada encima aparte de la espada, razón por la cual estaba tan alarmada. No podía ser un viajero ni un comerciante que anduviera por ahí vendiendo sus productos. El aori y el uniforme de alta calidad que llevaba también indicaban que no era un granjero ni un hombre común. Supongo que sospecharía que estaba en el ejército o algo así. Y a esa edad, a nadie le gustaba el ejército. «No hay necesidad de preocuparse tanto, señorita Kie», dije. «¿Sabes mi nombre?», me preguntó. Sí, tenía una memoria increíble desde pequeño. Sabía los nombres de todos los miembros de la familia Kamado. «Claro que te conozco», dije y sonreí, «también sé de Tanjiro, Takeo, Hanako, Rokuta y Nezuko. Tu marido los mencionó a todos en sus cartas». «¿Mi marido?», preguntó Kie, confundido.
Sí, tu esposo Tanjiro, dije, permíteme presentarme, mi nombre es Seiji Shigan, puedes considerarme un pariente lejano. Verás, tu esposo y mi madre son hermanos. Sí, esa era la tontería que decía, no sabía si funcionaría, pero era mejor que no intentario. En Japón, la consanguinidad era muy valorada. Incluso si era la primera vez que nos veíamos, si sabían que tenía algún parentesco con ellos, eso significaba que me tratarían con hospitalidad de inmediato. Necesitaba acercarme a ellos para conseguir lo que quería. Así que esta era la manera más rápida que se me ocurrió. Les tomaría demasiado tiempo confiar en un completo desconocido. Ya veo, dijo ella y vi que no creía en mis palabras. Me enteré del fallecimiento de Tanjiro y quería visitar a su familia y ver cómo estaba, dije. Estábamos parados frente a la casa y después de hacer un rápido escaneo con mis ojos, concluí que Tanjiro ya estaba muerto en este punto. Mi marido murió hace 2 años, dijo con los ojos entrecerrados. Y siento no haber podido visitarte antes, dije sin dudarlo. Mi cerebro era lo suficientemente bueno como para procesar el mundo a cámara lenta, podía inventar mentiras como Chad Premium. Era viuda y tenía muchos hijos, y vivía sola en el bosque. Entendía su nerviosismo. Tómala, dije, y adelanté mi espada. Kie la miró fijamente un buen rato antes de tomarla. Pesaba más de lo que esperaba, pero aún así logró sostenerla. Ya lo dije antes, pero la espada era una parte importante del samurái. Rara vez dejaban que otros la tocaran, y mucho menos que la entregaran. Así que ella tomó eso como una señal de que no tenía malas intenciones. Mi madre está preocupada por la familia que dejó su hermano. Solo vine para ver si todo va bien, dije. Kie continuó mirándome fijamente durante un tiempo antes de sonreír de nuevo, esta vez más genuina. Bueno, entra, me invitó. Solté un suspiro de alivio. Primo perdido hace mucho tiempo. Autor. Capítulos dobles. Punto de vista de Seiji. La familia Kamado vivía en una casa modesta, ni muy grande ni muy pequeña. El tamaño parecía perfecto para una familia de 7. Había un ambiente muy hogareño que me hizo sentir como en casa. Los niños se escondieron en la otra habitación, asomándose con curiosidad por la esquina de una puerta y cosas así. Por favor, cuéntame más sobre mi marido y sus cartas, pidió Kie mientras nos sentábamos en la sala de estar. Era una hermosa mujer de larga cabellera negra y sedosa, recogida en la espalda, y de ojos bondadosos de un tono púrpura. Vestía un kimono blanco con sutiles estampados que evocaba la imagen de una madre y esposa sincera, respondí. Como mi madre se casó con otra familia, ella y su familia de sangre no tenían mucho contacto. Vivíamos en la ciudad de Tokio, mientras que la mayoría de sus parientes vivían en zonas rurales. Su esposo, Tanjiro, rara vez se comunicaba con ella, pero hace unos 3 años, empezó a recibir cartas suyas para mi madre. En ellas, le contaba que padecía una enfermedad incurable y que le gustaría volver a verla antes de morir, dije mientras ella escuchaba atentamente. Desafortunadamente, mi madre también falleció hace 1 año debido a un accidente. Así que vine aquí en su lugar, dije con una leve reverencia. Ya veo. Lamento mucho tu pérdida, dijo Kie, inclinándose aún más que yo. Aunque ya los conocían de antemano, les presento a mis hijos, dijo Kie antes de volverse hacia los niños pequeños que los observaban desde un rincón lejano. Tanjiro, Nezuko, por favor, ¿podrían venir ustedes y sus hermanos? Pidió Kie suavemente y todos los niños Kamado se acercaron a mí tímidamente. Sonreí al verlos, especialmente a Tanjiro y Nezuko, quienes no eran tímidos, a diferencia de sus hermanos. Me llamo Tanjiro Kamado, dijo el protagonista de este mundo. Era exactamente como lo esperaba, amable y buen. Intenté no mirarlo demasiado y también miré a los otros niños. Y estos son mis hermanos, Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru y ese pequeño es Rokuta, presentó a sus hermanos con una brillante sonrisa. Un placer conocerte. Dijeron al unísono haciendo una reverencia. Un placer conocerte también. Me llamo Seiji Shigan y soy tu primo paterno. Supongo que eso me convierte en una especie de hermano mayor para todos ustedes, dije, y al mencionar el parentesco, parecieron sentirse más cómodos. Tenían estrellas en sus ojos mientras me miraban. Lindo. ¿A quién no le gustan los niños bien portados? Seiji-san, por favor, quédate a dormir con nosotros hoy, me invitó Kie. Era tradición que un familiar que venía de visita de otro pueblo o aldea pasara la noche allí, ya que en la mayoría de las zonas rurales no había hoteles ni posadas, así que no me pareció extraña su invitación. Me alegraría si estuvieras dispuesto. Genial, entonces, sonrió Kie.
Luego se volvió hacia sus hijos. Y niños, pórtense bien delante de Seiji-san. Los dejaré por ahora ya que necesito comenzar a preparar la cena, hizo una reverencia y se fue a la cocina con Nezuko. Y eso me dejó con el protagonista del mundo y sus 4 hermanos. Volví a mirar al chico con una cicatriz en la frente. Era tan débil e inocente. No podía imaginarlo luchando contra gente como Luna Superior como lo era ahora. Bueno, con mi existencia esta vez, no debería necesitar hacer eso. ¿Es cierto que eres un samurái, Seiji-san? Fue la primera pregunta que hizo Tanjiro. Supongo que sea cual sea la época en la que estés, los samuráis siempre fueron geniales. Por supuesto. Soy un samurái que trabaja directamente bajo la dirección de la familia Ubuyashiki, dije, para su gran entusiasmo. ¿Ves esta espada? Pregunté, y tomé la mía, que había dejado junto a la mesita de la sala. Lo forjó para mí un gran herrero cuando alcancé el rango más alto que un samurái puede alcanzar, dije mientras ellos expresaban su asombro y admiración. ¿Pero por qué es tan larga tu katana? Preguntó Takeo, el hermano mayor junto a Tanjiro. Tenía el pelo rapado y ojos marrones. Parecía tener unos 8 o 9 años. No es una katana, mi espada se llama Orachi, dije. Es una espada de 2 manos que solo pueden manejar samuráis excepcionalmente fuertes, me jacté. ¿Puedo tocarlo? Preguntó la niña Hanako. Claro. Dije, ¿por qué no? Y pronto se reunieron a mi alrededor, queriendo echarle un vistazo a la espada. No era un experto en el trato con niños, pero podía hacerme el simpático y entretenerlos. Los niños tenían un montón de preguntas, su inmensa curiosidad apenas podía ser contenida por sus modales. Me preguntaron sobre la ciudad, sobre mi familia allá, a qué nos dedicamos y cómo me hice las cicatrices. Si me había enfrentado a otro samurái, etc. Después de una hora de pasar tiempo con los niños, mis ojos notaron una conversación entre Nezuko y Kie cocinando en la cocina. No entraría en detalles sobre la conversación exacta, pero básicamente, la familia Kamado era pobre. Ya no tenían un padre que los mantuviera y su única fuente de ingresos era la venta de carbón, lo cual no era un buen negocio en verano. No había carne ni comida cara que pudieran ofrecerme. Esa era su principal preocupación. Tanjiro llamé y me levanté con mi espada. ¿Sí? Preguntó el joven protagonista inclinando la cabeza. Vamos a dar un paseo, ¿vale? Dije, pero ya estaba caminando hacia la puerta. Seiji-ni, ¿a dónde vas? Nos preguntó la pequeña Hanako. Haciendo algunas cosas de samurái, bromeé, volveremos pronto. Salí de la casa y me dirigí lentamente hacia la densa vegetación cercana. Al poco rato, Tanjiro también salió corriendo y me alcanzó. La razón por la que le pedí a Tanjiro que me siguiera fue principalmente porque quería que se familiarizara conmigo, lo que por cierto parecía ser una tarea fácil dada su buena naturaleza. ¿Sabes si hay una colina cerca? Pregunté. ¿Una colina? Inclinó la cabeza confundido, pero al final no preguntó por qué quería saber esas cosas. Él simplemente mostró una sonrisa, por supuesto, es por aquí, sígueme. Él pasó corriendo junto a mí y comenzó a guiarme hacia donde le pedí. Me pregunto, ¿sería malo encariñarme con esta familia? Haría todo lo posible por protegerlos del destino que les espera, pero me parece absurdo encariñarme con personas que el mismísimo señor demonio tiene en la mira. Jeje, ¿a quién engaño? La respuesta era obvia. Unos minutos después, en la cima de una colina cercana, Seiji-san, ¿qué haces? Me preguntó Tanjiro con su inocente cara interrogativa. Fallo de comida infinita, respondí, dime Tanjiro, ¿cuándo fue la última vez que comiste carne? De hecho, hace poco capturé un faisán verde con una de mis trampas para pájaros. Así que la última vez que comí carne fue hace apenas 2 semanas, dijo. La carne era un alimento bastante lujoso en aquella época. La ganadería no era muy importante, e incluso si la gente tenía animales, solía hacerlo para su propio sustento, sin ánimo de lucro. Así que comer carne era raro si no se podía cazar. Tararé su respuesta mientras observaba el espeso bosque a mi alrededor. Mi visión no se veía afectada por la distancia ni la cobertura. Podía verlo todo perfectamente y mucho más. ¿Qué tipo de carne prefieres? ¿Cerdo, ciervo, conejo o aves? Pregunté. Bueno, a mí personalmente me gustan los conejos, pero como a mis hermanas no les gusta comérselos por ser demasiado lindos, yo querría un ciervo, respondió sin pensarlo mucho. Ya veo, dije con una sonrisa. Ignoré a los demás animales del bosque y me concentré en los 3 ciervos que tenía a la vista. Al final, elegí el segundo más cercano.
El más cercano era un ciervo macho en etapa, y estos tenían un olor muy intenso, especialmente durante la época de apareamiento, que se aproximaba. Así que elegí a la cierva. Mis ojos se posaron en ella. Áljate un poco, dije y Tanjiro dio un paso atrás. Un poco más, dije y él dio 3 pasos hacia atrás. Tenía una sonrisa en su rostro y parecía no querer alejarse demasiado de mí. Un poco más, repetí y él retrocedió 2 pasos más. Eso estuvo muy cerca todavía, pero bien, espero que no se lo lleve el viento. Iba a desenvainar mi espada, pero me detuve a mitad de camino. Arrojarla así era una forma horrible de destruirla. En cambio, miré a Tanjiro y la pequeña daga que llevaba en el cinturón. Pásame tu daga, dije y Tanjiro me la arrojó. Después de atrapar la daga, me familiaricé con el equilibrio y el peso antes de asentir con satisfacción. Esto serviría. Agarré el arma por la hoja y preparé mi postura para lanzarla. Retiré el brazo e inhalé abundantemente. Respiración de viento de trueno, el mundo se quedó quieto. Lanza infalible. Entonces explotó ante mi orden. La atmósfera pareció romperse al tiempo que los huracanes cobraban vida en el lugar. Lancé la pequeña daga hacia la cierva que vi a lo lejos. La barrera del sonido se rompió 2 veces, con mi brazo y con el proyectil. Mi brazo emitió un sonido similar al de un látigo, mientras que la daga explotó como un proyectil, atravesando las capas de aire. Los objetos a mi alrededor, e incluso el propio Tanjiro, fueron lanzados por la onda expansiva mientras yo permanecía en el lugar. El mundo se movía a cámara lenta mientras veía cómo la daga golpeaba al ciervo en las costillas y lo atravesaba. El animal murió sin siquiera sentir dolor. «¡Qué bien!», dije. «Seiji-san», gritó Tanjiro al levantarse tras ser derribado. Volvió corriendo hacia mí. «¿Qué fue eso?», preguntó con asombro. «HMMM. ¿Lo viste, verdad?». «Acabo de lanzar la daga», dije como si fuera obvio, pero por dentro me estaba conteniendo la risa. Me miró con cara de estupefacción. «¿Eso fue lo que pasó?». «¿Cómo?». Me encogí de hombros. «Y mi daga, esa era de mi padre, no te preocupes, lo recuperaremos», dije. Se asentó perfectamente en la tierra, así que supe que no lo había roto. «Vamos», dije y ambos fuimos hacia mi presa. Llegamos al lugar en unos minutos y Tanjiro se congeló cuando llegamos a la escena. ¿Cómo es esto posible?», preguntó cuando vio al ciervo junto a la daga. «No tienes idea de lo que es posible», dije con una sonrisa oculta. Había una razón por la que le enseñé esto a Tanjiro. Era el personaje principal, lo cual era sinónimo de imán de problemas. Aunque no quería que él luchara contra las lunas superiores, Muzan, o que soportara la carga de poner fin a esta guerra, aún así iba a entrenarlo para que pudiera protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. ¿Eres siquiera humano?, se giró hacia mí y preguntó con sudor nervioso goteando de sus mejillas. ¡Bam! Le golpeó la cabeza con un karate. «Eso es grosero». «Por supuesto, soy humano». Hizo una mueca de dolor mientras se frotaba la cabeza. «Pero los humanos no pueden hacer esto». «Claro que sí. Tu padre pudo hacerlo, y tú también», dije. «¿A mí?». «No, estoy hablando de Yu, un conocido». «Oh, estoy bromeando». «Sí, tú», dije y lo señalé. Me alejé de él y recogí la daga y el ciervo. Tanjiro se quedó allí, observándome mientras reflexionaba sobre mis palabras. «Volvamos», dije, «y no le digas esto a nadie». «¿Qué es esto?». Kie esperaba afuera de la casa, preocupada porque de repente había sacado a Tanjiro y estaba esperando a que volviéramos. Se sorprendió al ver el ciervo que llevaba en mi hombro. «Perdón por tomar prestado a Tanjiro sin tu permiso», dije, «simplemente no podía aprovechar tu hospitalidad sin aportar nada». Dije y dejé caer el ciervo al suelo, necesitaría desollarlo y trozarlo adecuadamente, pero sabía cómo hacerlo, así que comencé a hacerlo de inmediato. La familia simplemente me observaba mientras hacía mi trabajo. El lado feo de la noche. Tercer punto de vista. Seiji descuartizó el ciervo como un cazador experto, cortando la mejor parte de la carne para preparar la cena y asegurándose también de conservar el resto de las partes para que la familia pudiera disfrutarlas incluso en su ausencia, con la ayuda de sus ojos. Tareas como cortar la piel de la carne, destripar los intestinos o separar la carne del hueso eran fáciles de imitar. Después de eso, Kie y Nezuko llevaron la carne a la cocina para hacer un guiso. Por las pequeñas sonrisas que Seiji vio en sus rostros, las chicas realmente apreciaron su esfuerzo. El delicioso olor a comida pronto impregnó la casa, haciendo que los niños sintieran hambre mientras Seiji los entretenía con una historia inventada de cómo atrapó al ciervo.
Los demás platos ya estaban listos y, tras media hora, el estofado de venado también estaba listo. Todos se reunieron en la mesa del salón y disfrutaron de la cena. Para su sorpresa, Seiji estaba sentado en el mismo lugar que Tanjiro. Fue una gran muestra de aprecio hacia él. La familia estaba muy animada incluso durante las comidas. Los niños eran pequeños, así que, aunque educados, no podían evitar hablar y jugar mientras comían. Los niños parecían ya aceptarlo como parte de la familia. No había un ambiente incómodo. Seiji era inteligente y, gracias a su capacidad para leer a la gente, era muy hábil en la interacción social, aunque no se diera cuenta. Así que los niños se llevaban bien con él. Cuando terminó la agitada y dura experiencia de la cena, el sol ya se había puesto en el horizonte. No había mucho que hacer después de la puesta del sol, por lo que los niños más pequeños se durmieron rápidamente después de la cena con el estómago lleno. Seiji y Kie se quedaron despiertos unas horas más antes de que también decidieran descansar. A Seiji le dieron un futón y le dijeron que podía dormir donde quisiera, ya fuera en la sala, en la habitación de invitados o, como era verano, en el balcón, al aire fresco. Al final, Seiji colocó su futón en la esquina de la sala de estar, desde donde tenía una vista clara tanto de la familia como de la puerta de entrada. Aún así, Seiji aún no dormía. Estaba acostumbrado a trasnochar, luchando contra demonios, así que su cuerpo se había adaptado con los años, le costaba conciliar el sueño. Así que salió y se sentó en el balcón. Dejó que la fresca brisa de la noche de verano le acariciara la piel mientras se sumía en sus pensamientos. Eso fue hasta que un niño de unos 13 años salió del balcón. Era Tanjiro, quien se asomó por la puerta y vio la espalda de Seiji, quien estaba sentado tranquilamente contemplando las estrellas. Tanjiro no podía dormir. Bueno, ¿cómo podría hacerlo después de lo que presenció esa misma tarde? La escena de Seiji arrojando la daga y matando a un ciervo a kilómetros de distancia se reprodujo vívidamente en su mente mientras sus palabras también permanecían en sus oídos, como una canción pegadiza que no quería abandonarlo. Tu padre podría hacerlo, y tú también puedes. Esa frase en particular dejó al joven con un sinfín de preguntas. Ahora, con lo que Seiji le había mostrado y lo que le había dicho, se adentraba en un mundo sobrenatural. Había una pregunta en particular que no podía sacarse de la cabeza. Su padre le dijo una vez: donde hay fuerza, también hay un adversario. Uno no puede ascender sin el otro. Entonces, si Seiji tenía toda esa fuerza, se preguntó, ¿quién era el adversario? Seiji-san, gritó desde atrás, pero el hombre no le prestó atención. Era como si no lo hubiera oído. Seiji-san, volvió a llamar, pero aún no hubo respuesta. Seiji-san. Se acercó lentamente a Seiji por detrás y fue entonces cuando el hombre finalmente notó su presencia. Seiji sintió la vibración en el suelo de madera y percibió el intenso aroma de Tanjiro en la brisa. Se giró para mirar al joven con una sonrisa. Tanjiro, por favor no me pilles desprevenido la próxima vez, o podría cortarte la cabeza sin querer, dijo con su tono desigual y una sonrisa que hacía que la declaración fuera extremadamente desconcertante. Tanjiro se congeló en su lugar antes de tragar saliva ruidosamente. Está bien. Los instintos de un guerrero entrenado no debían ser puestos a prueba. Tanjiro podía sentir que era cierto. ¿No puedes dormir?, preguntó Seiji. No, no después de lo que vi hoy, respondió. Ah, ¿sí? Así que es tan sorprendente, jaja, rió Seiji. Ven, siéntate conmigo, dijo Seiji, y palmeó el suelo junto a él. Tanjiro se acercó con cautela y se sentó. Mira eso, Seiji comenzó y señaló hacia las estrellas. ¿No son hermosas? Tanjiro no tenía ojos especiales que funcionaran como un telescopio, así que no podía comprender la verdadera belleza de las galaxias. Pero lo que podía ver con ojos normales también era de una belleza impresionante. En un mundo que aún no había sido destruido por la contaminación atmosférica ni lumínica, el cielo estrellado era de una belleza sin igual. Hacía que uno se sintiera pequeño y grande al vivir en una existencia tan gigantesca. Son casi tan hermosos como el día o el sol naciente. Es solo que todavía hay algunas cosas que manchan este maravilloso momento del día. Después de que las limpie, la noche será perfectamente hermosa, dijo Seiji, más para sí mismo que para el chico a su lado. Sí, son realmente hermosas, dijo Tanjiro con un suspiro. Con la mente abrumada por preguntas, sintió alivio por un momento. ¿Sabes? Mi padre me dijo que nuestros antepasados se convirtieron en estrellas para poder observarnos, a nosotros, sus descendientes, y guiarnos, dijo Tanjiro. En realidad, no era una creencia real, sino una historia que su padre solía contarle de joven.
PFTT jajajaja, rió Seiji a carcajadas, para vergüenza de Tanjiro. Lo que tú digas, Simba, pero parece que tu padre obviamente no conoce las estrellas. Luego señaló hacia el cielo occidental y Tanjiro siguió la dirección de su dedo. Esas dos estrellas gigantes son Arcturus la estrella naranja y Spica la estrella blanca, las nombró Seiji con una sonrisa antes de mover su dedo hacia otra parte. Señala hacia la parte oriental del cielo. Ahí está la estrella roja Antares, dijo. Volvió a mover la mano y señaló el centro del cielo. Tanjiro siguió el movimiento y vio 3 estrellas formando un triángulo. Esos son el triángulo de verano, Vega, Altair y Deneb, dijo y finalmente abrió la mano. Luego tenemos la galaxia, la Vía Láctea. Los dos pasaron un rato así en paz. Seiji estaba feliz de nombrar cada una de las hermosas estrellas que conocía. Las estrellas eran hermosas, especialmente con ojos que tenían un telescopio incorporado, así que conocía muchas. Tanjiro se sentó a su lado, escuchando con mucha atención, como si quisiera memorizarlos, uno por uno. Después de un rato de contemplar las estrellas, los dos se sentaron en silencio una vez más y fue entonces cuando Tanjiro finalmente hizo su pregunta. Seiji-san, ¿por qué eres tan fuerte? Seiji levantó una ceja, ¿por qué? ¿No me estás preguntando cómo? Es extraño, dijo Tanjiro. Sentía más curiosidad por el por qué Seiji necesitaba ser tan fuerte que por cómo lo había logrado. Una clara señal de que Tanjiro no era una persona ávida de poder. Pensé que no serías tan fuerte sin ninguna razón, así que debe haber una razón por la que necesitas ser tan fuerte, dijo Tanjiro, da un poco de miedo, para ser honesto. Era como ver una pared gigante, al principio te maravillabas de su poder y magnificencia pero al mismo tiempo te preguntabas qué era lo que la pared ocultaba. Ya veo, ¿realmente eres algo, eh? Dijo Seiji con una curva en sus labios pero sin una sonrisa. Ven, te mostraré algo, dijo Seiji y de repente saltó del balcón. Tanjiro tragó saliva, la última vez que lo siguió vio algo que rompió por completo su visión del mundo. Se preguntó qué sería esta vez. Te he mostrado la belleza de la noche, ahora déjame mostrarte el lado feo, dijo Seiji siniestramente mientras sus ojos brillaban de color púrpura, una señal de que estaba mirando todo y más. En busca de demonios. O una palabra más apropiada, víctimas. Kagura Inokami. Punto de vista de Seiji y porfa, ayúdame. Gritó el demonio con absoluta agonía. Ni siquiera los condenados en lo más profundo del infierno lanzarían un grito más fuerte. Ella gritaba como si le hubiera clavado mi espada en el hígado o algo así. ¿Lo estoy haciendo demasiado? Me pregunté mientras me giraba para mirar a Tanjiro, quien estaba absolutamente mortificado por la escena que presenciaba. Intentaba mostrarle los peligros ocultos de este mundo. Mi objetivo principal era mostrarle la amenaza de los demonios para que tuviera la determinación de entrenarse y fortalecerse. Pero los demonios no parecían una amenaza ahora mismo, ¿verdad? No cuando se arrastraba por el suelo como un insecto indefenso. Quizás me acerqué a esto de manera equivocada. Cállate, le dije fríamente al demonio, mitad araña. Mi espada larga la atravesó por el hígado y la inmovilizó contra el suelo. Sus 8 extremidades se agitaban violentamente, en un inútil intento de escapar. A veces intentaba cortarme con sus patas de araña, pero yo le había cortado todos los extremos afilados. A mi orden, ella gritó más fuerte, como una Bansee. El demonio solo deseaba morir. Esperaba que, si desobedecía mi orden, me enojaría y la mataría sin demora en lugar de torturarla más. El hecho de que solía torturar demonios o experimentar con ellos aparentemente era algo bien conocido entre los demonios. Ante la ira púrpura, es mejor suicidarse. Estás asustando a la pobre niña, dije, y le pisé la garganta. Con un giro violento, le rompí las cuerdas vocales. Los gritos se convirtieron en una ráfaga de aire, demasiado indefensa para siquiera emitir un sonido. El demonio, escondido tras la máscara de una bella joven, abrió la boca y manaron torrentes de sangre. Sus ojos se agrandaron y se agrandaron antes de estallar como un globo. Lloró a borbotones. Giré la cabeza de inmediato para mirar a Tanjiro de nuevo, pero él ya se estaba agachando mientras vaciaba el estómago. La sangre era demasiado para él. Lo juro, este en particular está siendo dramático. Nunca es tan caótico, dije con impotencia antes de volverme hacia el demonio. Finalmente, le concedí el deseo que tanto anhelaba. Agarré la empuñadura de mi espada y la giré antes de hundirla en su cuerpo. El suelo quedó partido en 2, al igual que su cuerpo demoníaco. No mucho tiempo después, se convirtió en ceniza. Solté un suspiro, que no salió como esperaba.
Esperaba encontrarme con algún demonio que estuviera matando a un humano o algo así para convencer a Tanjiro. En cambio, encontré un demonio araña que intentó usar sus encantos para atraernos a sus redes. ¡Qué dolor! ¿Estás bien? Le pregunté a Tanjiro mientras respiraba agitadamente, con saliva y lágrimas en el rostro. Pude ver que había vaciado por completo su estómago. ¡Qué desperdicio de carne! Encuentras cada día más razones para odiar a los demonios, jaja. No, la verdad es que no estoy bien, dijo Tanjiro y me miró. ¿Qué fue eso? Demonios, respondí. Debes haber oído hablar de ellos en historias o cuentos populares. Cazan de noche, se alimentan de carne humana y todo eso. Solo que, en realidad, son 100 veces peores. Ellos, son reales, dijo Tanjiro con respiración temblorosa. Exactamente. Y por eso soy fuerte, dije, y Tanjiro guardó silencio, mirando el lugar donde solía estar el demonio. Pero ahora no había nada. ¿Por qué me muestras esto? Preguntó mordiéndose los dientes. Me quedé en silencio un rato antes de decir, soy un cazador de demonios del cuerpo de cazadores de demonios. Nuestro trabajo es proteger a los inocentes de los demonios y matar al señor demonio Muzan. Tu padre era especial, Tanjiro. No, tu familia es especial, dije. Tus ancestros están estrechamente vinculados a los demonios y a los cazadores de demonios desde el comienzo de la guerra. Vendrán a por ti, es inevitable. Mientras tu padre vivía, te protegió de los demonios incluso sin que lo supieras. Pero ahora es hora de que lo reemplaces y cumplas con tu deber como heredero de la familia Kamado, dije, mezclando mentiras y verdades con tanta fluidez que era imposible distinguirlas. No me avergonzaba porque sabía que lo hacía por su propio bien. Tanjiro se quedó sin palabras. Me miró con ojos inseguros. Era demasiado joven para asumir tales responsabilidades. Era solo un niño y no había sufrido ningún trauma que lo impulsara a la madurez. Tu familia, tus hermanos, tus hermanas y tu madre. Si quieres mantenerlos a salvo, necesitas ser fuerte como yo también, Tanjiro, dije. Esa es la verdadera razón por la que vine aquí. Tras decirle eso, regresamos. Le permití ordenar sus pensamientos durante el viaje y ya no lo molesté. Había otros demonios en el bosque, pero simplemente desplegué mi instinto asesino para ahuyentarlos rápidamente. Me ocuparía de ellos más tarde. Cuando por fin regresamos, pude ver cómo la determinación se dibujaba poco a poco en su rostro juvenil. Parecía mucho más sereno que antes. Quiero hacerlo, dijo Tanjiro. ¿Hacer qué? Pregunté. Yo también quiero hacerme fuerte. Por favor, enséñame para que pueda proteger a mi familia de los demonios. Casi demasiado fácil. De acuerdo, dije con una sonrisa. Él me devolvió la sonrisa. Pero primero necesito que hagas algo por mí, dije. ¿Sí? Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Respondió casi como un soldado. Un baile que tu padre solía realizar, Inokami Kagura, dije e hice una pausa. Muéstramelo, dije y mis ojos brillaron de emoción. No estoy seguro de saber cómo hacerlo. Solo lo he visto hacerlo unas cuantas veces, y no es que me lo haya enseñado, dijo, pero lo interrumpí. No importa, ya sabes suficiente. Solo muéstrame todo lo que sepas, todo lo que recuerdes, dije. Parecía inseguro, pero al final asintió. Está bien, lo intentaré lo mejor que pueda. En ese momento, mi cuerpo se quedó inmóvil y sentí un nudo en la garganta. Por fin, iba a suceder. Iba a completar la respiración solar. Está bien, dije y lentamente me alejé de Tanjiro para poder ver con claridad sus movimientos. Era medianoche, la luna brillaba entrecortada en la noche estrellada. Estábamos en el recinto del Kamado, en el claro iluminado por una tenue lámpara. Mis ojos brillaron como joyas dentro de mi cráneo mientras le hice un gesto a Tanjiro para que comenzara su baile. Seiji-san, ¿es esto importante para hacerse más fuerte? Preguntó de nuevo antes de empezar a actuar. Más de lo que creerías. Es una técnica secreta, oculta en forma de baile, dije. Ya veo, entonces empezaré y así, Tanjiro comenzó a realizar el Nokami Kagura, también conocido como las diferentes formas de respiración solar. Mis ojos lo vieron todo. El segundo usuario de respiración solar. Punto de vista de Seiji. Observé con la respiración entrecortada, sin siquiera parpadear. Había una sensación de expectación en el aire y no podía evitar que mi corazón latiera con fuerza. Necesito un palo, dijo Tanjiro relajando su cuerpo con una sonrisa incómoda. Sin perder un segundo, desaparecí de mi lugar y me acerqué a un árbol desconocido. Con el golpe de mi espada, corté una rama y la convertí en un palo. Luego le tiré el palo a Tanjiro, quien apenas lo atrapó.
Se recompuso con un par de toses. Ladeé la cabeza, preguntándome si lo que veía era real. El niño estaba teniendo pánico escénico cuando yo era literalmente el único que lo miraba. En su defensa, supongo que mis ojos son más intensos que 1000 miradas. Defendí al joven en mi mente. Pero poco después, Tanjiro empezó a interpretar el Inokami Kagura. Al principio fue lento y entrecortado, pero a medida que avanzaba el baile, finalmente capté su singularidad. Fue similar a la vez que alcancé la iluminación al luchar contra Doma. Solo que esta vez, estaba a salvo y tuve tiempo suficiente para reflexionar sobre mi descubrimiento. Sangreating fue perfección y verdad. Incluso si el arte se perdiera en el tiempo, llegaría un día, quizá dentro de 1000 o 1.000.000 de años, en que alguien alcanzaría la cima de las técnicas de respiración y reinventaría la respiración solar, sin ningún cambio. El patrón de inhalación, la interrupción abrupta y la retención de la respiración, y la intensidad al tragar aire. Respirar, una acción que parecía tan simple y que cualquiera podía realizar inconscientemente, era imposible creer cómo una acción tan simple podía contener tanta complejidad. Vi la sangre fluir a los órganos y músculos vitales, transportando abundante oxígeno que impulsaba el cuerpo a su máximo potencial. Todas las partes del cuerpo que podían luchar, lucharon en ese momento. Tanjiro no se dio cuenta porque estaba muy concentrado, pero la temperatura de su cuerpo aumentó y cuanto más bailaba, en lugar de disminuir la velocidad, se volvía más rápido y más fuerte. Eso fue respiración solar. Pero las formas, en particular, las acciones que utilizaban un estado tan increíble del cuerpo humano, no eran perfectas. Mientras mis ojos recorrían las técnicas ocultas tras la ilusión de una danza, no vi una técnica perfecta sino una imperfección. Eso significaba que Sangreating en sí era perfecto, pero las formas no. En esas formas, podía ver vividamente a Yorichi en su mejor momento. Podía determinar cómo habría peleado, qué lado habría preferido, qué pierna era más fuerte, cuál era su brazo favorito, etc. Como un erudito que descifra inscripciones antiguas y contempla la historia, pude verlo. No era perfecto, pero era hermoso. La acción nunca había sido tan hermosa. Tenía sentido, Yorichi no solo creó la respiración solar, sino que también era un espadachín genio que entrenó desde niño. Se rumoreaba que se convirtió en el espadachín más fuerte desde que tomó una espada de niño. Así que, incluso 5 siglos después, puedo admirar la habilidad que poseía a través del reflejo imperfecto conocido como Inokami Kagura. Obviamente, no dependí completamente de la danza de Tanjiro, ya que sería ineficaz. En cambio, eliminé todos los defectos de la danza de Tanjiro y de Inokami Kagura para obtener una visión real de las formas de la respiración solar. Era como leer una letra muy mal escrita y reescribirla con una mejor. No era tan difícil, ya que el significado de la acción seguía siendo el mismo. En poco tiempo, Tanjiro terminó su baile pero no le permití detenerse. Hazlo de nuevo, le dije y lo hizo. Observé la danza una y otra vez, captando las formas ocultas y absorbiendo el significado de la acción. Mi conocimiento se hizo cada vez más profundo. Había 6 direcciones que abarcaban nuestra realidad tridimensional: arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Las formas de respiración solar utilizan estas direcciones fundamentales al máximo. Yorichi dominaba estas direcciones, poseyendo un dominio aparentemente completo sobre ellas, como si fuera un dios. Algunas formas atacaban desde direcciones opuestas simultáneamente, otras atacaban solo una con una intensidad insoportable, y algunas incluso atacaban desde todas las direcciones a la vez. Me imagino cómo sus oponentes lo verían como alguien con 6 brazos. Supongo que esa era la razón por la que Kokushibo tenía 6 ojos y por la que el robot Yorichi necesitaba 6 brazos para imitar su estilo de lucha. ¿Cómo podría alguien atacar desde 2 direcciones opuestas a la vez? ¿Derecha e izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás? Bueno, la respuesta estaba frente a mí, casi rogándome que la tomara, la copiara, la aprendiera y finalmente la tuviera. Puede que no sea la perfección, pero las formas de respiración solar eran, con diferencia, las mejores técnicas de cualquier estilo de respiración. Bueno, quizá solo la respiración acuática podía rivalizar con su 13ª forma. También comprendí por qué los primeros Ashiras no pudieron aprender las formas de la respiración solar. Pero lo exploraré en otra ocasión. Por ahora, simplemente veía a Tanjiro bailar una y otra vez. Creo que incluso mejoraba con cada baile. Eso continuó hasta que amaneció. Para entonces, me di cuenta de que quizá me había pasado un poco, así que fui a ver a Tanjiro y lo detuve. Está bien, es suficiente, dije y finalmente detuvo su movimiento.
Estaba bañado en sudor salado y su expresión facial reflejaba agotamiento. Pero tenía una leve sonrisa en el rostro, como si bailar tanto tiempo también fuera una alegría para él. Gracias, dije con una breve reverencia. Está bien. Tanjiro sonrió y finalmente se desplomó. En el momento en que detuvo el baile, el agotamiento, contenido por las sombras de la respiración solar, lo abrumó, absorbiendo su consciencia. Me maravillé ante la determinación y la seriedad del niño antes de entrar en la casa y acostarlo en su futón. Estaba empapado en sudor, pero no iba a desnudarlo ni a bañarlo como a un bebé. Luego volví a salir y me senté en el mismo lugar del balcón donde había estado antes de que Tanjiro viniera. Allí, vi cómo el sol salía y disipaba la oscuridad de la noche. Las estrellas desaparecieron en el cielo que se iluminaba y el protagonismo fue robado completamente una vez más por el sol. Supongo que ni siquiera podré usar mi futón, me dije a mí mismo y observé cómo salía el sol en un mundo que tenía un usuario perfecto de respiración solar. Al otro lado del horizonte, unos ojos de color rojo sangre atravesaron la oscuridad y miraron al sol naciente, tal como lo hizo Seiji. Muzan Kibutsuji, al ver el sol, concluyó que su tiempo de vagar por la tierra había terminado. Ahora era momento de esconderse una vez más, en las sombras, como la criatura imperfecta que aún era. Había comenzado a deambular por la noche una vez más, en lugar de simplemente enviar a sus sirvientes para que hicieran todo por él. Porque últimamente, sentía una urgencia en su corazón. No tenía una explicación lógica, pero se sentía vulnerable. Todo comenzó cuando Doma fue asesinado por primera vez. Muzan pudo compartir recuerdos con sus demonios y fue testigo, desde la perspectiva de Doma, de la lucha que finalmente lo llevó a la muerte. Seiji Shigan. Al principio fue divertido, lo admite. Ni los humanos ni el cuerpo de cazadores de demonios representaron una gran amenaza para él, por eso se les permitió existir durante tanto tiempo. No eran lo suficientemente amenazantes como para que Muzan se esforzara en aniquilarlos. No eran nada sin ese hombre. Así que la aparición de un nuevo y talentoso Demon Slayer fue bastante intrigante. Seiji solo pudo matar a Doma por pura suerte. Aún no había alcanzado ese nivel. Así que no había necesidad de llevarlo al extremo. Sin embargo, eso no significa que Muzan se quedara de brazos cruzados ante la insolencia, ya que ordenó a las lunas superiores que comenzaran a realizar grandes movimientos. Pero todo cambió cuando el mismo hombre mató a Luna Superior 6, menos de un mes después de matar a Doma. También favorecía a Gitaro, así que eso lo irritó muchísimo. Eso fue hasta que miró los recuerdos de Gitaro. Seiji Shigan. El niño había mejorado a un ritmo vertiginoso. Se había vuelto mucho más fuerte en tan solo un mes. Y tras una cuidadosa observación, Muzan comprendió por qué. Respiración solar. Bueno, no era exactamente la misma que Yorichi usaba, pero el patrón de respiración era similar. Muzan jamás lo olvidaría. Luego estaba su nueva habilidad para usar la marca Demon Slayer y lo más importante, el niño se encontró con uno de los mayores enemigos de Muzan. Tamayo. No fue tan mezquino como para negarlo. La amenaza era cada vez mayor. Un hombre con un talento excepcional, una respiración solar incompleta, una marca de cazador de demonios y, finalmente, que había tenido contacto con Tamayo. Era una entidad que no podía ignorar. Fue lo suficientemente mezquino como para negar que tenía un poco de miedo. No lo tenía. Pero había algo que lo impulsaba a actuar, a apresurarse antes de que el tablero se diera vuelta por completo. Encuentra a Seiji Shigan, encuentra el lirio araña azul, encuentra a la familia que tuvo relaciones con Yorichi y encuentra la sede de Demon Slayer. Estaba deambulando en la oscuridad de la noche para encontrar a menos uno de aquellos. La mano de Muzan cambió de forma y se desdibujó tan rápido que parecía un fantasma. Y en ese solo movimiento, el bosque a su lado quedó completamente aniquilado. Muzan suspiró y se agarró la cara. Estaba muy enojado esa mañana. Sintió que el sol brillaba más de lo habitual. ¡Qué exasperante!, dijo Muzan, y entonces apareció una puerta debajo de él y se hundió en el castillo infinito. Dejando a la familia Kamado. Punto de vista de Seiji. Mañana 3, 2, 1, ¿estén listos o no? Allá voy. Grité antes de girarme bruscamente. El patio que una vez estuvo lleno con los hermanos Kamado estaba vacío, cada uno de ellos se había escondido durante mi cuenta regresiva desde 100. Ahora solo quedaba un espacio vacío, lo que dejaba a uno preguntándose dónde se habían metido los niños pequeños. ¿Dónde podrían esconderse? Hablando en serio, retarme a un juego de las escondidas fue una de las cosas más estúpidas que alguien podría hacer jamás.
Pero son niños, ¿verdad? No saben más. ¿Acaso no los aniquilaría por completo en este juego solo para darles una lección? No soy tan mezquino. Equivocado. Esos niños aprenderán por las malas. Hice un escaneo rápido de todo el complejo Kamado e incluso del interior de la casa antes de sonreír victorioso. Nunca tuvieron ninguna oportunidad. Fue como Goku contra Megumi, el hombre en potencia. Levanté los brazos y empecé a señalar a todos los que se escondían en el patio. Los llamé uno por uno, señalando lugares diferentes cada vez mientras gemían molestos. Nezuko, escondiéndome detrás del baniano. Tu plan de no esconderte en el mismo lugar y rodear el árbol gigante dependiendo de mi posición fue genial, pero desafortunadamente, soy tu oponente. Takeo, no eres astuto. Dijimos que no entrarás a la casa y sí, eso incluye el balcón y debajo de la casa. Hanako, nunca encontrarás un buen escondite a menos que te ensucies. Sal del parterre. Shigeru, sal del almacén de carbón antes de que te pongas completamente negro. Entonces me detuve. Miré el pequeño cubo que estaba cerca del pozo y me acerqué. Si te fijabas bien, veías a un niño pequeño con la cabeza dentro del cubo, intentando esconderse en su cama. También te encontré, Rokuta, dije y le hice cosquillas en el costado, lo que le hizo reír y agitar los brazos. Ya eres grande, no puedes esconderte en ese cubo pequeño, le dije al bebé de apenas 3 años. Todavía estaba en la edad en la que creía que si él podía ver a alguien, nadie podía verlo a él. Y por último, Tanjiro, dije y me giré para mirar al chico que estaba tratando de aprovecharse de mi sordera y quedarse detrás de mí. Esconderse a plena vista, ¿eh? Te aplaudo por tu creatividad, pero tienes que hacerlo mejor. Tendrías que dejar de reservarles los lugares buenos a tus hermanos si quieres desafiarme, dije. Estaba seguro de que te tenía, suspiró. En tus sueños, dije y me puse de pie, alto y orgulloso como el día que derroté a Gyomei. No es justo Seiji Nii, ahora eres mayor así que naturalmente serás mejor, fue la queja de Hanako. No, Seiji Nii está haciendo trampa. Obviamente estaba espiando durante la cuenta regresiva o de lo contrario es imposible localizarnos a todos tan rápido sin buscar, me acusó Nezuko con un puchero. TSK, 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 no conoces el límite del niño del cielo. Soy así de bueno, dije. Le creo, no se dio cuenta cuando pasé corriendo junto a él, salió Tanjiro en mi defensa. ¿Cómo nos encontraste tan rápido entonces? Bueno, dije, tengo un oído increíblemente bueno. Podía oír todo el ruido que hacías, así que fue bastante fácil. Todos abrieron los ojos de par en par al darse cuenta, excepto Tanjiro, que era el único que sabía que era sordo. Se lo dije anoche, durante nuestra cacería de demonios. Pero el resto me creyó. Está bien, pierden. Es hora del castigo. Tomen un vaso de agua, todos, dije mientras los niños bebían a regañadientes un vaso de agua cada uno. En total, ya habían bebido unas 5 tazas debido a la constante pérdida. Ver sus riñones trabajando a destajo me deleitaba el lado sádico, es broma. Juguémoslo de nuevo, pero esta vez te taparemos los oídos para asegurarnos de que no puedas escuchar nada, propuso Nezuko. Una amplia sonrisa cruzó mi rostro interior mientras actuaba con vacilación por fuera, pero si hago eso, dije y para convencerme, Nezuko dijo, duplicaremos el castigo si aún ganas. Trato hecho, sonreí y el juego comenzó de nuevo. Cubrieron mis años con algodón para que no los oyera más. Pero aún así, procedí a destruirlos por completo una vez más. Me tomó un segundo. Tarde no puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por nosotros, dijo Kie mientras me traía té en una taza y lo servía en el taburete. Estábamos en el lugar de trabajo, en la parte trasera de la casa. Allí era donde Tanjiro cortaba leña, ya que sabía blandir un hacha, y esa madera luego se usaba para hacer carbón. No fue un problema, dije y tomé otra madera del montón pequeño y la coloqué de modo que pudiera cortarla. Kie parpadeó al ver el pequeño montón. Recordaba claramente que había un montón enorme cuando llegó antes. ¿Dónde están los demás?, preguntó ella. Ah, ¿te refieres a esas?, pregunté, señalando a un lado. Ella siguió mi dedo y vio una enorme pila de madera astillada, ya cortada a la medida perfecta, sus ojos estaban muy abiertos. ¿Cómo hiciste para hacer todo esto? Deberíamos haber tardado todo el verano en repartirlos, dijo con un dejo de sorpresa en la voz. Cuando el más grande espadachín vivo usó su habilidad para cortar leña, digamos simplemente que la leña casi se partió sola. Me encogí de hombros ante su sorpresa. Sorprendentemente, me interrogó más de lo necesario. Creo que su esposo, en su mejor momento, habría mostrado hazañas más impresionantes.
Era una auténtica bestia oculta. Entonces ella simplemente pensaba, supongo que son familia, o algo así en su mente. Con todo este trabajo hecho, espero que Tanjiro tenga más tiempo libre para entrenar. Le he dado una rutina que debe seguir a diario para fortalecer su cuerpo, nada demasiado serio. Y le iba a enseñar la respiración solar. Era su derecho de nacimiento. Por favor, dime si tienes sed, dijo Ki haciendo una reverencia y yo levanté el pulgar. Noche, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte occidental. Me paré frente a la casa Kamado con todo mi equipo y el uniforme completo. Gracias por su hospitalidad, dije con una respetuosa reverencia. No, por favor. Deberíamos ser nosotros quienes te agradezcamos todo lo que has hecho por nosotros. No sabemos cómo recompensarte, dijo Kie. Seiji Mil, ¿de verdad tienes que irte? ¿No puedes quedarte unos días más? Me preguntó Rokuta mientras Nezuko lo cargaba en brazos. Lo siento, Rokuta, dije. Tenía que regresar a la mansión de las flores y quedarme junto a Kanae antes de que despertara. También tuve que entrenarme a fondo en el uso de la respiración solar. ¿Vas a volver?, preguntó la chica Hanako. Por supuesto. Ahora que sé dónde vives, te visitaré a menudo, dije. Por favor, hazlo, siempre serás bienvenido aquí, añadió Kie. Eché un último vistazo a la familia y me quedé mirando un rato más a Tanjiro. Él simplemente asintió. Le había encomendado la tarea de fortalecer su cuerpo antes de regresar para enseñarle técnica de espada y respiración. Tardó en desarrollarse. Necesitó 2 años de entrenamiento para convertirse en un cazador de demonios, pero iba a intentar reducirlo considerablemente. Él sabía qué hacer. No iba a confiar demasiado en mis conocimientos canónicos, pero la familia murió durante el invierno, cuando nevó. Era casi el final del verano, así que aún quedaba mucho tiempo. Está bien entonces, adiós a todos, dije y me di la vuelta antes de alejarme. Adiós. Me saludaron al unísono. Jeje, qué familia tan encantadora. Me hacen ganas de formar mi propia familia. Y si algún día empiezo uno, quiero tener una familia grande como ellos. Arco de entrenamiento. Tercer punto de vista. El sol brillaba con fuerza en el cielo, proyectando un resplandor verde sobre la vegetación. Ese día, el cuartel general de los cazadores de demonios bullía de actividad, con los sirvientes moviéndose de un lado a otro. Todos los Ashiras, excepto Shinobu Kocho y Seiji Shigan, estaban reunidos. Todos se encontraban frente al edificio principal, con una presencia digna de los mejores guerreros que la humanidad pudiera ofrecer. Acababan de recibir una noticia bastante impactante, así que reinaba el silencio. Hasta que una voz irrumpió y rompió la serenidad. ¿Luna Superior 6? ¿Qué demonios?, gritó Sanemi con las venas reventándose por toda la cara. Acaba de salir del hospital. ¿Cómo logró matar a otra luna superior? Todos los Ashira presentes miraban a Sanemi con distintos grados de diversión. En realidad, también reaccionaron a la noticia, y la locura de Sanemi fue una buena distracción. Al parecer, Seiji los encontró mientras estaba en una cita con su prometida Mitsuri. Sabíamos que había un demonio poderoso acechando en esa zona, pero no sabíamos que era una luna superior, dijo Lady Amane, quien había venido a dar la noticia en lugar de Ubuyashiki, con tono mesurado. ¿Volvió a informar?, preguntó Hiyu, con el rostro impasible para todos excepto para Seiji. No, su cuervo Kasuga y regresó en su lugar y reportó la noticia. Él mismo parecía estar preocupado por otras cosas importantes. Estoy encontrando el rompecabezas final, o eso describe lo que está haciendo. Aunque dijo que volvería en unos días, añadió. Si uno miraba con atención, se notaba que Hiyu estaba decepcionado. Era alguien que extrañaba a sus amigos, bueno, en su caso a un amigo, ya que Seiji era realmente el único con quien tenía una relación cercana. Pero la última parte puso una sonrisa microscópica en su rostro. Ya veo. Eso significa que no se lastimó mucho durante la pelea como la última vez, me alegro, dijo Hiyu asintiendo con satisfacción. Aunque no podía verlo, saber que Seiji estaba bien lo tranquilizaba. Rara vez se mencionaba, pero para alguien que estaba acostumbrado a perder a las personas que le importaban, la seguridad de un amigo significaba mucho. Bueno, eso incluye a casi todos en el Demon Slayer Corp. Eran solo un grupo de personas rotas que intentaban arreglar el mundo porque no sabían cómo arreglarse a sí mismos. Todos habían perdido a personas que amaban. ¿Por qué es él el único que tiene suerte, maldita sea? Soy yo quien tiene sangre especial. Las lunas superiores deberían apiñarse a mi alrededor. Dijo Sanemi apretando los dientes. Podría parecer mezquino y demasiado competitivo con Seiji.
Pero en el fondo, le frustraba que los demonios lo atacaran. Sanemi no quería que cargara solo con esa carga. Si alguien merecía esa carga, ese era él. El niño que mató a su propia madre. Entonces, ¿por qué sigues persiguiendo a Seiji? Ven a verme. Pensó Sanemi. Rengoku asintió una vez, 2 veces, y reconoció el fuego que ardía en el corazón de Sanemi. Aunque Sanemi no se expresaba bien, comprendía sus sentimientos. Creo que es mejor así. Es mucho más seguro que el más fuerte entre nosotros fuera quien los encontró, si no, podría haber habido una causalidad e incluso podríamos perder una Shira, dijo Hiyu. Los demás también parecían estar de acuerdo con esa afirmación, pero esa era solo su parte lógica. Otra parte tampoco estaba satisfecha. Tus palabras son ciertas. Pero también es frustrante para mí, siendo el mayor entre los Ashira. Prefiero arriesgar mi vida luchando contra una luna superior también, en lugar de dejarle todo al joven Seiji, dijo Gyomi, con las manos hinchadas mientras rezaba. Ciertamente, Seiji es el más fuerte de nosotros, pero ante todo, es nuestro amigo. No podemos dejar que lo haga todo solo, tenemos que alcanzarlo. Declaró Rengoku con el puño en alto. Todos estuvieron de acuerdo con esa afirmación. Compartían el mismo título y responsabilidad, por lo que no podían dejar que Seiji lo hiciera todo él mismo. De lo contrario, ¿cómo se atreverían a codearse con él? Seiji había establecido un estándar que debían cumplir. Su mera existencia en este mundo estaba provocando cambios. Era como estar en la cima de una montaña. Los Ashira estaban en esa cima, no sabían cómo subir más alto, así que se estancaron. Pero entonces llegó Seiji, escalando aún más alto y alcanzando picos más altos que no sabían que eran posibles. Con ese ejemplo, ahora tenían una meta más alta que alcanzar. A veces, no era solo un enemigo fuerte lo que los impulsaba a crecer, sino también un aliado fuerte. Mi esposo propuso un nuevo acuerdo, donde todos tendrán la oportunidad de aprender unos de otros. Así, podrán ayudarse mutuamente a fortalecerse, dijo Lady Amane. Todos ustedes se unirán a otro Ashira en sus misiones y su objetivo será impulsarse mutuamente a nuevas alturas. Entiendo su naturaleza competitiva para hacerse más fuertes, pero también tienen una razón más importante para hacerlo. Todas las miradas se endurecieron ante eso y supieron lo que era. Demonios, dijo Lady Amane, se están volviendo más activos y los demonios de rango superior también están aumentando en número. Con el movimiento de los 12 Kizukis, la humanidad necesita que todos ustedes sean más fuertes que nunca. Esta generación es ahora oficialmente la más peligrosa. Cada corazón ardía con nueva intensidad. En la línea temporal canónica, habría sido necesario el ataque a la aldea de los herreros y la inminente amenaza del rey demonio para que los Ashrias comenzaran un nuevo entrenamiento. Pero esta vez, gracias a la influencia de Seiji, ya estaba aquí. Mientras los demonios afilan sus garras en la oscuridad de la noche, los cazadores de demonios también afilan sus espadas. La batalla final estaba en el horizonte. Tercer punto de vista: campo de entrenamiento del cuartel general de Demon Slayer, un destello de verde violento, una cuerda de azul tranquilo y luego una cadena de amarillo brillante. Estos colores contrastaban en medio de la gigantesca nube de polvo que cobraba vida debido a la batalla en curso. Las increíbles fuerzas de la naturaleza luchaban por el dominio. Los vientos no eran vientos, sino cuchillas que lo cortaban todo en la atmósfera. Se oía el extraño sonido de un río fluyendo y rompiendo en el campo de batalla. Una onda expansiva constante se extendió por los alrededores. Uno sentía como la piel ardía con cada onda de aire. Un rugido explosivo se escuchó en el centro del caos. Ilibum. Hiyu fue expulsado violentamente del humo como un muñeco de trapo y una mancha verde y amarilla le siguió inmediatamente después. Hiyu se plantó en el suelo y aprovechó el impulso para deslizarse como si fuera líquido. Cambia de dirección con facilidad y una agilidad increíble. La mancha verde que tenía en la cola explotó en su posición anterior cuando Hiyu la esquivó. Un segundo más tarde, lo habría alcanzado. Pero Hiyu tenía una expresión serena en el rostro, como si lo hubiera acariciado una suave brisa. Ajustó la forma en que sostenía su espada y chocó contra la mancha amarilla que apareció al instante. El acero rozó contra el acero y produjo una chispa brillante. La mano de Hiyu tembló mientras apenas frenaba la intensidad de cada golpe de la espada de Rengoku. Oye, ¿crees que quizás no deberíamos usar nuestras espadas reales?, preguntó Hiyu. No lo sé. De cualquier manera, no te haré daño. Rengoku esbozó una sonrisa y, en contraste con su sonrisa, impuso más fuerza a su espada, haciendo que el brazo de Hiyu se estremeciera bajo el peso.
Idiota, si usamos espadas de madera no podremos hacer todo lo posible. El humo se disipó y la mancha verde resultó ser Sanemi. ¿Y cómo podemos hacernos más fuertes sin siquiera darlo todo? Concluyó Sanemi con una amplia sonrisa. Hiyu giró sobre sus talones y desvió la fuerza lineal que lo presionaba hacia un lado. Rengoku cayó hacia adelante debido al impulso, pero con un rápido giro de su espada, que Hiyu volvió a bloquear, se reposicionó. En realidad, podemos practicar nuestras técnicas en lugar de intentar matarnos unos a otros, dijo Hiyu. Ah, ¿y qué tal te ha ido? ¿Puedes afirmar ser más fuerte que yo? Preguntó Sanemi con un gruñido al que Hiyu no pudo responder. Porque no era más fuerte que Sanemi. Y no intento matarte, añadió Sanemi, o más bien le ordenó que lo reconociera. Hiyu seguía en silencio. ¿Por qué tenía dudas de esa afirmación? Dejen de obsesionarse con las técnicas. Necesitamos agudizar nuestros instintos de batalla. Solo así podremos volvernos más fuertes, dijo Sanmei. Entre los Ashira, Gyome y Tengen ya se habían unido y habían salido a cumplir misiones. Shinobu era médica, por lo que estaba exenta del programa de entrenamiento. Quedaban Sanemi, Hiyu y Rengoku. Eran un número impar, así que no podían formar pareja. Necesitaban a Seiji. Y como Seiji estaba ausente, los tres decidieron pasar un par de días entrenándose mientras esperaban su regreso. Incluso durmieron en el cuartel general de los Demon Slayers anoche. Ya basta de charla, ¿por qué no se acercan a mí juntos? Dijo Sanemi con una sonrisa digna de un demonio, no de un cazador de demonios. Si eso es lo que quieres, camarada, Rengoku fue el primero en responder y correspondió a la sonrisa de Sanemi con su propia sonrisa heroica. Aunque no lo dijo, estaba sumamente entusiasmado entrenando con los dos espadachines a quienes aún consideraba superiores. Iba a aprovechar al máximo esta sesión de entrenamiento. Con una velocidad vertiginosa y una fuerza abrasadora, se abalanzó sobre Sanemi. El Ashira del viento no perdió su sonrisa y recibió a Rengoku con un huracán capaz de desmembrar cuerpos. Sigo pensando que deberíamos usar espadas de madera, murmuró Hiyu mientras observaba la batalla en curso. Parecía peligrosa. Auge choque. Shin. Shin. Cree. ¿Y por qué no te esfuerzas más, novato? Por supuesto, mi apasionado camarada. Boom. Me estás cabreando. Ya veo, pero parece que funciona. La llama de tu corazón brilla cada vez con más fuerza. Boom. Creo que es solo su enojo, Sengoku continuó Hiyu observando la batalla con ojos planos. Están realmente en plena lucha, pensó para sí. Al final, decidió dejar a todos los guardias y unirse. Parecían estar divirtiéndose y por una vez, quiso unirse. Quizás esto era lo que llamaban salir con amigos. Respiración acuática. 11ª forma, murmuró Hiyu para sí mismo y tan pronto como esas palabras cayeron, el mundo se quedó quieto. Rengoku y Sanemi detuvieron inmediatamente su enfrentamiento y se giraron hacia Hiyu, o al menos hacia el lugar donde pensaban que estaba Hiyu. Él ya no estaba allí. Lo que desvió abruptamente su atención hacia Hiyu no fue la sensación de peligro. La repentina explosión de sed de sangre y presencia de alguien podía ser aterradora, como la de Seiji. Pero lo que era aún más aterrador era su completa desaparición. Sí. De repente, Hiyu perdió completamente el sentido y eso lo sacudió por completo. Tranquilidad absoluta, apareció Hiyu frente a ellos. Allí estaba, frente a ellos. Pero Sanemi y Rengoku no podían moverse. Su mente y su cuerpo se negaban a creer en la existencia de Hiyu en ese momento. Incluso cuando vieron el peligro, su cuerpo se negó a reconocerlo. Hiyu continuó su ataque, lento y constante. En la caótica batalla, reinaba la calma, y eso era lo más peligroso. Parecía que la pelea iba a terminar hasta que el cuerpo de Sanemi entró en acción de repente. Sus brazos se agitaron, más rápido que el sonido, y bloquearon la espada de Hiyu. Obligó a su cuerpo, que estaba entrenado para reaccionar solo cuando era necesario, a reaccionar a lo que su cuerpo consideraba nada. ¡Bum! ¿Por fin decidiste ponerte serio, eh? Eres muy peligroso, dijo Sanemi mientras se empujaban. Rengoku fue lanzado por la onda expansiva a pocos metros de distancia y observó todo con los ojos muy abiertos y concentrados. Estaba aprendiendo, y además con rapidez. Tú eres quien dijo que te lo diera todo, dijo Hiyu, así que aquí tienes. El Ashria de agua desapareció de nuevo, dejando a Sanemi sin reaccionar. Esta vez, reaccionó a la nada equivocada con un ataque directo a su lado derecho, pero Hiyu apareció a su izquierda. En ese momento, una mancha amarilla impactó a Hiyu y lo mandó a volar. Era Rengoku.
Tenía los ojos muy abiertos y brillantes, y una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. No hubo necesidad de intercambiar palabras, Sanem y Rengoku atacaron juntos a Hiyu. La sesión de sparring continuó después de eso, volviéndose cada vez más intensa con cada segundo. Los Ashrias tenían una resistencia increíble, así que luchar durante una hora no les supuso ningún problema. Pero después de esa hora, algo cambió de repente. Esta vez, el cambio fue más drástico que cuando Hiyu reveló por primera vez su 11ª forma. Un nuevo color apareció en el campo de batalla. Una mancha de color púrpura.